Santo, 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 aleluya, dicen los serafines en el trono de Dios. Esa fue la visión que Dios le dio a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Es la alabanza que Dios da a través de sus seres ardientes, sus ángeles, sus serafines, a Dios. Dios es santo, Él es amor, Él es fuego consumidor, Él es la justicia misma, pero por sobre todas las cosas, Dios es santo, bendito sea el Señor. Así que debemos nosotros los cristianos buscar siempre el camino de santidad. Gloria al Señor. Buenos días a todos los oyentes amables de esta emisora cristiana, Bellavista Estéreo. Gloria al Señor. En la frecuencia modulada 103.6 en la banda de la emisora, y también hay un sitio en la red que es Bellavista Estéreo en la aplicación YouTube, donde usted puede visitar, bendito sea el Señor, y gozarse con todos los programas que aquí se emiten diariamente, buscarlos por fecha, si desea, y allí se puede darle un me gusta o darle clic a la campanita y suscribirse, bendito sea el Señor, al canal, bendito sea el Señor. Vamos a continuar con nuestra enseñanza bíblica, bendito sea el Señor. En el día de hoy me corresponde enseñar lo relativo a la 10ª fracción de este asunto intitulado Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Quiero primero saludar a todos los oyentes, saludar a los hermanos de este programa, especialmente El Justo por la Fe Vivirá, y a todos los hermanos que sintonizan esta emisora. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a ir inmediatamente a la lectura del pasaje de hoy, de la enseñanza de hoy. Enseguida hacemos la oración. Amén. Entonces, voy con Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, 10º capítulo, 10ª parte. Hoy vamos a leer los versículos, 4 versículos finales del mensaje de Pablo en la sinagoga de esa ciudad, los versos 38 al 41. Concluiremos así el mensaje de Pablo y voy a leer los 4 versículos siguientes. Gloria al Señor y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 38. Sabed pues, predica el apóstol, esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo, que lo acaba de mencionar como resucitado de los muertos, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron, dice el verso 42, ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen, a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día, verso 44,
el siguiente día de reposo, dice la palabra, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amantísimo Señor, gracias te doy, Padre, por el don inefable. Gracias por el Señor Jesucristo, que entregaste tu propio Hijo unigénito como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquella tarde cruenta y cruel en el Calvario, allí, Señor, en el monte Calvario, Padre, derramó su sangre por nosotros y con esa sangre limpió el pecado del mundo, Señor. Gracias, Padre, porque no lo dejaste de entre los muertos, sino que lo levantaste, lo exaltaste y aún lo ascendiste a los cielos, sentándolo a tu diestra, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, trono que se nombra en este siglo y aún en el venidero, para que toda lengua confiese, toda rodilla se doble y confiese toda boca que Jesucristo es el Señor, para la gloria tuya, Jehová de los ejércitos. Padre, bendice este programa, Señor. Unge esta palabra, Padre, danos la sabiduría para que fluya en esta mañana como desciende la lluvia y destila sobre la hierba cortada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Jesús. Sí, mis amados, en esta mañana vamos con la 10ª entrega de este largo tema, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Bueno, los primeros 4 versículos que leí corresponden propiamente a la aplicación del tema de este largo mensaje que el Señor le dio al apóstol Pablo en esa sinagoga judía de esa ciudad asiática de Antioquía de Pisidia. Estos 4 versículos, bendito sea el Señor, predica Pablo en ellos el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Cristo, a partir de lo que él ya había dicho, bendito el Señor, en los 6 versículos anteriores, en los versos 32 al 37. En esos versos previos que ya vimos, el apóstol se explayó, se extendió para enseñar las bases del Evangelio de Cristo. Ahora, a partir de esas bases que ya la ha enseñado, él predica las buenas nuevas de Jesús. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, amados hermanos, que en los 15 versículos anteriores al pasaje de hoy, que tomamos desde el verso 38 en adelante, o sea, en los versos 23 al 37, el apóstol presentó la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Pero ahora en estos 4 versículos iniciales que vamos a estudiar hoy, él presenta las bendiciones que trajo para los creyentes la muerte y la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Él predica el Evangelio de Cristo en este momento. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces veamos de una vez, entremos al pasaje. Versículo 38, 39. Dice la palabra, vamos a repetirlo, que sabed pues esto, ya el apóstol Pablo está predicando, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, aleluya, es justificado todo aquel que cree, bendito sea el Señor para siempre. Aquí nos damos cuenta que hay un sincero ofrecimiento. O sea, el apóstol anuncia, ofrece el Evangelio a todos los que están escuchándole para perdón de pecados.
Pero si usted lee el verso 40 y 41, los dos versos siguientes, cambia la forma como Pablo aborda el tema del Evangelio, porque ahora no se trata de un sincero ofrecimiento, sino en los versos 40 y 41 él lanza una seria advertencia, amonestación para los que están escuchando. Aleluya. Ya estaremos estudiando cada una de estas partes. Comencemos por el principio. Veamos este sincero ofrecimiento que acabo de leer de los versos 38 y 39. Dice, por medio de él se os anuncia, se os ofrece perdón de pecados. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay o no se hace remisión de pecados. Bendito sea el Señor. Acaba de decir Pablo que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El Señor cumplió ese mandamiento de Hebreos 9:22. Él derramó su sangre para hacer remisión de los pecados de la humanidad. Pero estudiemos lo que dice el verso de Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Bendito sea el Señor. Amados, ¿por qué casi todo? Hermano, yo entendía, tal vez me diga usted, que todo, bendito sea el nombre del Señor, en la Biblia, en el tiempo de la ley, era purificado con la sangre. Ahora es que entiendo, hermano, que hay algunas cosas que no son purificadas con sangre. Pues claro, hermano, por ejemplo, para la purificación ceremonial, oiga bien, para la purificación ceremonial de los vestidos de los judíos y para la purificación ceremonial de sus cuerpos en ciertos casos y de ciertos elementos como los metales, la Biblia habla que no se purificaban con sangre. Por ejemplo, si yo le traje la cita aquí para que la anote si desea. Por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor, aquí tengo yo la cita en Éxodo 19:10, puede anotar. Allí ese es un ejemplo en el cual se demuestra que los vestidos del pueblo judío, de los miembros, de los ciudadanos del pueblo judío, cuando fueron a prepararse para el encuentro con Dios, Moisés les dijo que tenían que lavar sus vestidos para purificar sus vestidos. O sea que ese es un ejemplo en que la purificación se hace con agua. En Levítico 15:5, por ejemplo, en ciertos casos que se mencionan allí, se lavaban los cuerpos con agua para limpiarse, y las ropas también de los judíos, para purificarse de ciertas impurezas. Por ejemplo, cuando el hombre tenía eyaculación de semen involuntaria, eso lo contaminaba. Podía purificarse lavando sus ropas y su cuerpo con agua y permaneciendo en cuarentena, separado de la congregación un tiempo. La mujer, cuando estaba en la menstruación, también se purificaba su cuerpo con agua, según dice ahí el pasaje. Incluso, mire, aquí hay un caso muy interesante y es Levítico 16, verso 26, Números, capítulo 31, verso 22 y 23. Allí se dice que las cosas, los elementos, como los metales, que resistían al fuego, eran purificados con fuego, con candela. Por ejemplo, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo eran purificados, según dice ese pasaje, con fuego. Bendito sea el Señor. Pero, analizando el verso Hebreos 9:22, dice que a pesar, óigase bien, que para la purificación ceremonial de estas cosas que le he mencionado, de estas excepciones de la regla, los cuerpos de los judíos, los vestidos y los metales,
aparte de eso, todo lo demás era purificado con sangre. Y dice aquí que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Quiere decir que aunque la purificación ceremonial de esas cosas, en esos casos que le mencioné, era con agua o con fuego, la purificación del pecado siempre era con sangre. Siempre era con sangre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, gloria al Señor. Debido a esto, Cristo ofreció el perdón de los pecados, porque Cristo murió por nosotros y al derramar su sangre santa, esa sangre nos limpia de todos los pecados. Gloria al nombre del Señor. Incluso el Bautista ya se los había dicho, que el pueblo tenía necesidad de perdón, porque él vino antes de Cristo diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre necesitaba el perdón de sus pecados, pero Cristo vino a dar la solución a ese problema, gloria al Señor, porque la ley solamente podía, los animales que se sacrificaba, que el sacerdote sacrificaba y cuya sangre era derramada en el atrio exterior y a veces en el lugar santo, solamente cubría lo que se llama, expiaba el pecado, pero no lo quitaba, no lo hacía desaparecer. Solamente la sangre de Cristo, bendito sea el Señor, quita el pecado. Juan el Bautista señaló a Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso no lo hacía la ley. Aleluya. Por eso dice el apóstol acá en la sinagoga que sabed esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ya no habla de purificación, de expiación, de cubrimiento, sino de desaparición del pecado. Eso es lo que indica el perdón de los pecados. Aleluya. Ahora bien, analizando bien en este estudio, ¿qué es la remisión de pecado? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remitir, ¿qué significa remitir? Bendito sea el Señor. Liberar o perdonar. Eso es remitir. Liberar o perdonar de un castigo o de una pena o de una culpa, que era lo que producía el pecado. Gloria al nombre del Señor. Y es interesante lo que le voy a decir. La palabra en griego que usa el original griego, en ese versículo Hebreos 9:22, esa palabra da a entender que el pecado, la forma en que el pecado Dios lo quita o Dios libera de él. La sangre de Cristo quita el pecado, no solamente borrándolo, sino olvidando Dios el pecado, porque eso es lo que realmente dice Miqueas 7:18 y 19. El profeta Miqueas realmente en este pasaje menciona lo que exactamente la palabra griega remitir quiere decir, cómo Dios quita el pecado o libera del pecado. ¿Qué dice Miqueas? ¿Qué Dios como tú? Estoy leyéndole, amado, Miqueas 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado? Vea que lo que es remitir el pecado. Perdonar la maldad del pecado y olvidar el pecado. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. Y escuche, por favor, aleluya. Sepultará nuestras iniquidades, nuestras maldades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa manera tan clara, tan ilustrativa, como dice Miqueas, prediciendo, porque eso no se había cumplido cuando Miqueas habló esto. Él era un profeta, entiéndame eso. Fue en realidad lo que Jesús hizo
al derramar su sangre, al perdonar los pecados de los hombres que creen en Él y en su sacrificio. Limpió, lavó, perdonó sus pecados y los olvidó, como si los hubiera echado en lo profundo del mar. O sea, Jesús ya no se acuerda, amado hermano, del pecado tuyo, del cual Él te ha perdonado. Muchas veces los creyentes hoy en día, y creyentes sinceros, hijos de Dios, que aman a Dios, que aman su palabra, a veces tienen un conflicto interior. Tiempo después el diablo los empieza a acusar, cuando ya Jesús los ha perdonado y ha lavado sus pecados con su sangre. Y les recuerda lo que hacían en el mundo. Mira lo que hacía. Y empiezan a revivir eso. Y entonces el diablo los acusa como si Dios no los hubiera perdonado. Pero el hecho de que tú recuerdes tus pecados pasados no quiere decir que Dios no te perdonó, sino que el diablo te los recuerda. Entonces tú debes reprender eso, meditar en la palabra, meditar en las cosas de Dios, buscar a Dios, orar, alabar a Dios, y Él te va a ir limpiando tus pensamientos, te va a ir purificando, santificando tus pensamientos. Necesitas santificación en tu alma, en tus pensamientos, si ese es el caso tuyo. Como dice la palabra, que Cristo derriba los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dijo Pablo a la iglesia en Corinto, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Pero cómo? Cuando meditamos en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, como dijo Pablo a los filipenses, si hay virtud alguna, en esto pensad. Hay que llenar, hermanos amados, hay que llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, del Espíritu, de la gracia de Dios, orando, consagrándonos a Dios, sirviéndole, y dejando de ver tanta televisión, de ver tanta novela. A veces, hermanos, meditan en esas cosas del mundo y el diablo los aprovecha, que no es la palabra, y por ahí los acusa. Pero Cristo no falla, hermano. El Señor dice que te perdonó y estás perdonado. Lo único es que el diablo te puede acusar y que tú no practiques el pecado, porque si tú vuelves otra vez a la práctica del pecado, entonces que ya Dios te está redarguyendo de pecado, gloria al Señor. Entonces, amados, está claro, ¿verdad? Que en qué sentido dice Pablo: por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y continúa en la sinagoga diciendo en el verso 39, que ya le leí, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Lo primero que salta, gloria a Jesús, a la vista aquí es, bendito sea el Señor, que Cristo es el que nos puede justificar, que la ley no podía justificarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley exigía lo que no podía dar. La ley de Moisés, sí, Señor. ¿Y por qué? Porque la ley exigía: no matarás, no codiciarás, no harás esto, no adulterarás. Y sin embargo, o sea, exigía obediencia total. Sin embargo, no daba el poder al judío para, bendito sea el Señor, cumplir esas ordenanzas, esos mandamientos, para obedecer la misma ley. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Gálatas 3:10, por ejemplo, lo dice. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. No, dice bajo maldición. Y explica: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que la ley exigía obediencia completa.
completa, hermano. El que ofendía en un punto ya era culpable de todo, como dice Santiago. Y no hay, como dice el salmista en el Salmo 14, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque no había hombre en la tierra, bendito sea el Señor, que pudiera cumplir toda la ley, y la ley exigía obediencia total. ¿Y por qué no había hombre en la tierra que cumpliera la ley completamente, perfectamente? Porque Dios no les dio a los judíos en el Antiguo Testamento el poder para cumplir la ley. ¿Cuál fue ese poder que Dios dio para poder cumplir la ley? El Espíritu Santo de Dios, que lo dio en los tiempos finales después que Él vino y derramó su Espíritu Santo 50 días después de su muerte en la cruz en Pentecostés. Amén. Por eso la ley no podía, hermano, perfeccionar nada, como dice la Escritura. No podía hacer que el creyente, que el judío obedeciera completamente, porque no daba el poder para hacerlo. Ahora, si usted lee con cuidado este versículo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, eso dice el verso 39, estoy releyéndolo. Usted puede pensar que de pronto tal vez había algunas cosas que en las cuales la ley de Moisés podía justificar al hombre, y en Cristo las cosas que la ley no podía justificar al creyente, en esas cosas Cristo sí los podía justificar. Pero no es así, porque la ley no tenía absolutamente ninguna cosa en que justificara al creyente, ninguna. La ley era totalmente ineficaz, bendito sea el Señor, mientras que la ley de Cristo, la fe en Cristo, bendito sea el Señor, es completamente suficiente. Amén. ¿Por qué? Pues Pablo lo dijo en Gálatas, a los Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En un madero. Mire cómo habla Pablo allí. Nos redimió de la maldición de la ley. No da excepciones, porque no había ninguna parte de la ley en que dicha ley pudiera justificar al hombre. Ella era completamente ineficaz. Amén. Entonces no pensemos en esa posibilidad. Pablo lo que está diciendo es, la ley era totalmente impotente para perdonar, para salvar. La fe en Cristo es totalmente eficaz y suficiente. Aleluya. Este tema, estos dos versículos, mejor, versos 38 y 39, en realidad es un pequeño epítome, un pequeño resumen de toda la doctrina de la justificación por la fe. Estos dos versículos, hermanos, Hechos 13, versos 38 y 39, que Pablo predicó aquí, que estamos estudiando, en realidad es como un evangelio en miniatura, que el apóstol Pablo va a explicar con mucho detalle en el libro de Gálatas, en los capítulos 2 y 3, y también en el libro de Romanos, en los capítulos 3 y 4. Aleluya. Pero antes ya de pasar la página, gloria a Dios, vamos a hacer una aclaración del final del verso 39, cuando dice Pablo, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué necesita esa frase una aclaración? Porque hay quienes hablan del evangelio, bendito sea el nombre del Señor, selectivo, que Dios a algunos los escoge para condenación y a otros para salvación. La doctrina de la predestinación, mal entendida, eso no es verdad. El evangelio es universal, hermano. El apóstol Pedro lo dijo, que Dios no quiere que nadie se pierda,
que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no es bíblico. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice para que algunos que creen no perezcan, sino tengan vida eterna. No, dice para que todo aquel que cree. El Evangelio es universal, no hace diferencia de raza, de credo, de clase social, nada, hermano, de poder económico, de nivel económico, no, Señor. El Evangelio es para todo aquel que cree. Vamos a concluir, vamos a entrar ya en la conclusión de este mensaje. Pero de este versículo, de ese par de versículos especialmente, 38 y 39, o sea, una conclusión del sincero ofrecimiento que Pablo hace aquí. Y nos damos cuenta que en realidad, comparándolo con todo el mensaje, estos dos versículos, el apóstol, él va presentando gradualmente el mensaje, progresivamente, paulatinamente. Él no hace todo de un solo. Como hemos venido estudiando en programas pasados, Pablo primero dice que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Pablo también dice después que testigos oculares observaron con sus propios ojos a Cristo resucitado, y el Señor se le manifestó a esos privilegiados, bendito sea el Señor. También ha explicado en el mensaje que sus oyentes no pueden ser justificados por la ley judía y que pueden ser solamente justificados mediante la fe en Cristo. Aleluya. Mediante la fe en Cristo, nada más. Luego, se puede concluir ahora que el perdón de pecados está íntimamente relacionado con la resurrección de Cristo. Porque si solamente por la fe en Cristo es que pueden obtener el perdón de pecados y no por la ley de Moisés, y Cristo resucitó de los muertos, quiere decir que ese perdón de pecados tiene que estar relacionado con la resurrección de Jesús. Y eso es exactamente lo que nos enseña Romanos 4:25. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Romanos 4:25? Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. La justificación es el perdón de pecados. Cristo puede perdonar pecados porque Él resucitó de los muertos. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, no podríamos ser perdonados. Por eso dice Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos muertos todavía en nuestros propios pecados. Porque lo que le da poder, autoridad a Jesús, a la sangre de Cristo, que representa la persona misma del Señor, de perdonar pecados, es su resurrección. Amén. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Es lo que Pablo predica en la sinagoga. Pero pasemos ya a la parte final propiamente de este mensaje, bendito sea el Señor, en Asia. 2 versículos, y con esto termina el apóstol allí en la sinagoga su intervención y su predicación del Evangelio. Versos 40 y 41. Aquí, como le dije, ya él cambia la forma de explicar el punto de vista de cómo explica el Evangelio. Ahora pasa de mostrar el Evangelio como un sincero ofrecimiento a hacer ver que el Evangelio es una seria advertencia, amonestación. Y dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, dice otra versión bíblica, y pereced.
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Estos dos versículos sí que necesitan una explicación e información, enseñanza adicional, porque no están claros en el original. Aquí está una seria admonición, lo que se llama un reproche, una reconvención que da el apóstol, y la extracta o tiene como base el profeta Habacuc, porque el versículo 41 aquí en realidad es una cita, una referencia a Habacuc capítulo 1, verso 5. Aleluya. Es bueno saber, antes de estudiar, lo que quiere decir Pablo aquí al citar a Habacuc, que Habacuc fue un profeta menor, uno de los 12 profetas menores, que vivió décadas antes, óigase bien, de la cautividad del reino del sur de Judá y de Benjamín en Babilonia. Décadas antes vivió Habacuc de que fueran llevados cautivos muchos judíos a Babilonia por los babilónicos y fuera destruida, bendito sea el Señor, Jerusalén. Es más, Habacuc fue un profeta contemporáneo de Jeremías, del profeta Jeremías. Ahora bien, ¿cuándo sucedió el cautiverio de Judá a Babilonia? Eso sucedió en 6 siglos antes de Cristo, en el año 586 antes de Cristo. Ahora bien, este profeta Habacuc, en realidad, en la cita original en el Antiguo Testamento, Habacuc 1:5, lo que hizo fue advertir, aleluya, a Judá y a Jerusalén que si persistían con su violencia, bendito sea el Señor, si persistían con su perversidad social, había una corrupción en la sociedad judía en los tiempos de Habacuc y una violencia, y había mucho pecado. O sea, si persistían en eso, en la violencia, en la corrupción social y en la ruina espiritual, porque el pecado es el que arruina, hermano. Dice Habacuc 1:5, en su tiempo, a Judá y a Jerusalén, Dios los llevaría cautivos con los babilónicos. Los babilónicos destruirían la ciudad. Ahora bien, a quien le cita Habacuc 1:5, a propósito de la predicación del Evangelio, como dice Hechos 13, verso 41, Pablo, el apóstol Pablo, es a los judíos y prosélitos que estaban allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y los judíos sabían, óigase bien, que eso que Habacuc profetizó se cumplió, porque los judíos a quienes Habacuc le profetizó eso, sabían sus paisanos de los días de Pablo que están oyendo en la sinagoga, habían desobedecido la advertencia del profeta 6 siglos antes de Cristo. ¿Y cuál había sido la consecuencia? Pues se cumplió la advertencia que Habacuc les dijo. Vinieron los caldeos, los babilónicos, destruyeron la ciudad, el templo, quemaron la ciudad, mataron a muchos de ellos y llevaron cautivos a muchos, incluso al rey y a los nobles de la corte, a Babilonia. Aleluya. Eso lo sabían los oyentes, pero ¿por qué Pablo cita eso? Una admonición, una prevención, una predicción, una profecía que fue dada 6 siglos antes en otro contexto, a otro pueblo, y unas amenazas diferentes que no tenían que ver con la actualidad de Pablo. Porque Pablo lo que le está tratando de decir a los judíos de la sinagoga es que ellos deben atender el mensaje del Evangelio que él les acaba de predicar allí. Y deben poner su fe en Cristo. Porque si no reciben el mensaje, les va a pasar lo mismo que sus paisanos judíos en los días de Habacuc. Se va a cumplir
lo que él les advierte aquí se va a cumplir. Y van a perecer, porque el evangelio es vida o es muerte. Por eso les dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos, y pereced, dice una versión bíblica. Porque si no reciben el evangelio, pues no van a ser llevados cautivos como fueron los judíos de su tiempo cuando Habacuc les advirtió esto, sino van a morir espiritualmente y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, cosa que no creeréis si alguien os la contare. Aquí hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, ¿por qué dice los trata de menospreciadores? Dicen los estudiosos de la Escritura que seguramente Pablo discernió al observar a los oyentes que algunos ya estaban menospreciándose, burlándose tal vez del evangelio que él estaba predicando. Entonces él se dirige a los que ya él veía que estaban rechazando el evangelio en su corazón y menospreciando, y los llama de menospreciadores, los tilda de menospreciadores. Ahora hay que aclarar también, segundo, que la cita original del texto hebreo de Habacuc 1.5 está un poquito diferente a la cita que menciona aquí el verso 41. Porque la cita original de nuestra Reina Valera, el texto hebreo, dice, mirad entre las naciones y ved. Estoy leyéndole Habacuc 1.5 en nuestra Reina Valera. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. ¿Por qué? Está un poco diferente la cita aquí en el verso 41, porque Pablo está citando de la Biblia griega, no de la Biblia griega, de la edición de los 70, de la versión, perdón, de los 70, la Septuaginta, que era la versión del Antiguo Testamento bíblica que circulaba en los días de Pablo. Entonces, sigamos estudiando el verso 41 según esa versión Septuaginta. Y dice el verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y pereced. Y pereced. Oiga eso. Gloria al nombre del Señor. Estos menospreciadores, no solamente si rechazan el evangelio, dice Pablo aquí en el verso 41, que perecerían, porque el evangelio, como le digo, o es vida eterna o es condenación eterna para los que rechazan, sino que los amenaza con, verso 41 al final, con hacer Dios una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la anunciare. ¿De qué obra se trataba? Pues ya les he dicho que en los días de Habacuc la obra era que iban los caldeos a llevar los cautivos si seguían con su vida perversa de pecado, de idolatría, de violencia. Pero aquí en la sinagoga la obra no podía ser esa, porque en esos días ya ni los babilónicos existían, el reino, el imperio babilónico. Entonces, ¿a qué obra se refería Pablo al citar a Habacuc en los días de él, a los oyentes de la sinagoga? Era una obra con el imperio romano, que si rechazaban el evangelio y seguían menospreciándolo, Dios traería a los romanos y los llevaría cautivos, destruiría Jerusalén, los romanos destruirían el templo y los llevarían cautivos y los expulsarían de su tierra, como pasó con sus contemporáneos en los días de Habacuc, que fueron entregados a los babilónicos. En este caso Pablo los amenaza, Dios a través de Pablo, porque no era Pablo mismo el que decía esto, con traer un juicio sobre los que rechazaran el evangelio ahí en la sinagoga. Y ese juicio iban a ser los romanos, ellos iban a ser el martillo en este caso, no los babilónicos. Cosa que en realidad sucedió, porque la historia dice, al parecer la mayoría de los judíos que escucharon a Pablo rechazaron el evangelio, que en el año 70 sucedió una cosa asombrosa, muy pocos años después que Pablo predica aquí, y es que en el año 70 después de Cristo, las tropas
cosa que todo cristiano amante de la palabra de Dios sabe. Las tropas romanas, al mando del general Tito Vespasiano, llegaron multitudes de romanos en caballos, con lanzas, con escudos, con flechas, con baluartes, y quemaron la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo, destruyeron el templo, mataron miles de cristianos, otros los llevaron cautivos, y muchos de ellos cautivos a las naciones. Ya no fue a Babilonia, a diferentes naciones, y les prohibieron volver a su ciudad y reedificar el templo. Y esto permaneció así por muchos años. Mire, hermano, que quienes desobedecen a Dios llevan las de perder. Bendito sea el Señor. Con Dios todo lo podemos. Sin Dios nada podemos. Y toda palabra que Dios, con que Dios nos amenace, nos amoneste, se va a cumplir si no llenamos los requisitos, si no cualificamos obedientemente a las demandas de Dios. Así que mejor, hermano, busquemos al Señor, obedezcámosle, sirvámosle de corazón, amándole de verdad, porque Él es bueno. Ese mismo Dios que ofrece salvación, ese mismo Dios que es nuestro abogado defensor en la persona de Cristo, porque Él está hoy a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ese mismo Dios va a ser nuestro juez acusador que nos va a condenar en aquel día si nosotros, como el pueblo de Israel en la sinagoga, menosprecia al Señor, y nos va a venir no los soldados romanos a destruir nuestra ciudad, o como en los días de Habacuc, no vamos a ser llevados cautivos a Babilonia literalmente, sino que vamos a perecer y a tener una condenación eterna en el infierno, hermano, de fuego y azufre, porque el Señor lo dijo ya, Jesús, en Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hasta aquí Pablo predica en la sinagoga. Aquí termina el mensaje que nos ha llevado varios programas, pero no termina el capítulo, porque hay 4 versículos más que yo leí al comienzo, ¿verdad? Que son los versículos, bendito sea el Señor, 42 al 45. Vamos a tratar en estos 7, 8 minutos que nos quedan de hacer como un resumen de lo que viene ahora después de este mensaje en este capítulo, para que usted vea o se prepare para continuar el estudio de este capítulo de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, que tiene mucha relación con lo que acabamos de estudiar, el mensaje en la sinagoga. Aleluya. Fíjense que nos quedan 11 versículos de este capítulo. Hemos terminado hasta el verso 41, pero el capítulo tiene 52 versículos. Nos quedan 11 versículos. Entonces, ¿qué viene ahora? Desde el verso 42 hasta el verso 52, lo que el evangelista Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, relata es los resultados que tuvo el sermón que acabamos de estudiar de la sinagoga de Antioquía por parte de Pablo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que produjo este mensaje, esta predicación y enseñanza del Evangelio de Cristo? Y nos explica aquí el apóstol Lucas, el autor del libro, que en los, bendito sea el nombre del Señor, en los 8 versículos siguientes,
el apóstol Pablo va a predicar el evangelio a los gentiles de ese lugar, a los gentiles de Antioquía de Pisidia. Después de haberlo predicado dentro de la sinagoga, en los 8 versículos siguientes, ahora lo predica a todo el pueblo gentil, tal vez a una multitud. Y los 3 versos finales nos muestra otro escenario diferente, en donde se relata la persecución de los judíos incrédulos contra Pablo y Bernabé, hasta el extremo de hacerlos huir, los expulsan de esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Ahora bien, en estos 4 versos que acabé de leer, que me imagino que por ahí comenzaré en el próximo programa, en realidad lo que relata el autor de Hechos es la conclusión del servicio de esa sinagoga. ¿Qué ocurrió después que Pablo termina de predicar aquí en el verso 41? La conclusión del servicio de la sinagoga. Y relata también lo que aconteció perdón, mientras ellos iban saliendo, los apóstoles, Pablo y Bernabé, iban saliendo del recinto de la sinagoga. ¿Qué ocurrió? Inmediatamente en esos mismos 4 versículos, versículos 42, 43, 44 y 45, relata también, bendito sea el nombre del Señor, la predicación de Pablo a los gentiles, a una multitud de gentiles, que ocurrió una semana después de haber predicado aquí en la sinagoga. ¿Y cuál fue el impacto que produjo esa nueva predicación de Pablo a esa multitud de la que le estoy hablando, de gentiles, ahí en Antioquía? Mire usted todo lo que relatan 4 versículos. Es asombroso, hermano. Por eso es bueno explicarle esto antes de empezar el estudio propiamente de esta parte del capítulo, versos 42 al 45. Que en solo 4 versículos, yo estoy con la idea de Pablo, con Lucas, el autor del libro de Hechos, relata toda esta cantidad de cosas. Les repito, la conclusión del servicio de la sinagoga, 1. 2, lo que aconteció mientras ellos iban saliendo, los apóstoles, de la sinagoga. 3, la predicación del evangelio una semana después a una multitud de gentiles. Y 4, la reacción que este nuevo mensaje a esta multitud de gentiles produjo en los judíos perversos, incrédulos. Todo eso relatado en 4 versículos. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué Lucas menciona tantas cosas en tan poco espacio, en 4 versículos? Porque ese era el estilo característico del cronista, del escritor Lucas. Nosotros hemos aprendido a lo largo del estudio de este libro que el evangelista Lucas es bastante sucinto, es bastante breve, muy buen cronista, relator, pero muchas veces, no siempre, casi siempre, muy breve, muy breve. Él generalmente solamente se amplía los asuntos que a él le interesan, que él considera importantes en el relato del libro de Hechos, pero muchas veces solamente menciona ciertos detalles de ciertos relatos, como en estos 4 versos. Y en esos casos en que es tan breve, él lo que hace es dejar al lector que él interprete las cosas que él no menciona. O sea, le da libertad de pensamiento al lector. Bendito sea el Señor.
estimula, en otras palabras, la imaginación del que lee el libro de Hechos. Aleluya. Entonces, hasta aquí es la introducción de lo que viene ahora, los 4 versículos que siguen, que todavía es el estudio de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, pero ya no va a ser el mensaje en la sinagoga, porque como le dije, acaba de terminar en el verso 41, sino va a ser la predicación de Pablo a los gentiles del lugar. Allí vamos a continuar en el programa siguiente. Padre Santo y Padre